Miles de años después, cuando del mundo de Homero no quedan más que unas piedras y unas columnitas de mierda amontonadas para placer de turistas y arqueólogos, soñaba y veía a Kevin con la misma desesperación que Odiseo a su madre. Sigue sin ser posible abrazar a los muertos, hecho solo de una memoria que también se muere. Yo soy Gabriela Cabezón Cámara, autora de La Virgen Cabeza. La novela es más o menos complejo contar qué se trata, porque si bien se trata de algo concreto, es una historia de amor entre una periodista de policiales de un diario grande de este hermoso país y una travesti que vive en una villa también de este hermoso país. Sobre todo es una novela de lenguaje y de transformaciones. De lenguaje porque tiene un tratamiento muy elaborado. Trabajé mucho en la lengua, en la materia del libro, que es la lengua. Y una transformación que es a Cleopatra, la travesti, la visita a la Virgen María, o por lo menos ella está convencida de eso, y a raíz de esa visita ella decide encarar un cambio importante en la organización de la villa. Cuando ella encara ese cambio, de alguna manera logra sacar a la villa y a sus habitantes de la órbita productiva a la que están condenados. Esto es, trabajar o de putas de alguna manera para la policía, o de ladrones de alguna manera para la policía, o de lo que fuera para las personas poderosas que los rodean y los usan como basura. La idea inicial es una idea muy fechada. Yo estaba queriendo escribir una novela, que era una especie de novela paranoica a la Dick, sobre un mundo en el que los estados-naciones ya habían desaparecido y uno vivía bajo la órbita de alguna corporación, de alguna megacorporación internacional, o no tenía ningún lugar en el mundo. La narradora principal de La Virgen Cabeza, Cuiti, iba a ser una persona que estaba en la órbita de una corporación y trabajaba, bueno, y gozaba de sus beneficios y de sus perjuicios, a diferencia de los demás que eran excluidos de todo. Podían ser conejitos de India de las corporaciones, o sencillamente el blanco del tiro al blanco, o el negro del tiro al negro, para ser más precisos. Cuando estaba escribiendo eso, en un momento empiezo a escribir la voz de una travesti que era de las personas que habían quedado afuera de la corporación. Y era una voz, me salió una voz más amorosa, más cálida y más divertida que lo que el tono del libro que estaba escribiendo requería. Y me gustó mucho y me hizo reír, y eso cambió toda la deriva de la novela. El plano de la lengua lo trabajé bastante. Curiosamente terminó de cristalizar en el mismo momento en que cristalizó la novela, que fue cuando encontré la voz de Cleopatra, que es una voz barroca, callejera, curiosamente salpicada de cosas no callejeras, como, no sé, citas a los místicos, pero que se explican en el contexto de su relación, su propia relación con el misticismo, ¿no? En este caso con la Virgen, que a mí me resultaba también graciosa porque Cleopatra trabajaba de puta. Entonces, imaginarse a una travesti, prostituta, chupapijas, diríamos acá, siendo la que se comunica directamente con la Virgen, me resultó como un contraste divertido, también haciendo un juego con la tradición de la Iglesia, que siempre con la Virgen hablan señoras vírgenes o niños o personas puras de toda pureza, y no sé por qué se supone que una persona que tiene mucho sexo sería menos pura de toda pureza que las que no. Tiendo a pensar que es al revés. Cuando apareció esa voz, como que empezó a cerrar el resto de la novela. Eso era una voz que podía condensar todo eso, podía condensar lo callejero, urbano y desclasado de Buenos Aires con voces de místicos del siglo XVI, con voces del barroco y con citas de las más desopilantes, por ejemplo a Petrarca. Pero eso tenía que ver con lo que a ella le pasaba directamente. Y la voz de la otra narradora, que es la que narra la mayor parte de la novela, me resultó probablemente más sencilla porque es una voz más cercana a la mía. Tiene un humor más parecido al mío y tiene una situación biográfica más parecida a la mía de entonces. Eso en cuanto a que era periodista. Y
Y después fue entrando, es una novela que es una lengua, un lenguaje que tiene mucho ritmo, y en ese ritmo fue entrando todas las cosas que son de mi interés, que van desde la cumbia a Homero y desde Homero a Petrarca y de Petrarca a Martín Fierro y de ahí a los cantitos de la cancha. Como son cosas que me interesan y que asocio con lo que estoy contando porque, bueno, pues son las cosas que tengo, pues son mis recursos, es mi bagaje de tesoros. La Virgen Cabeza dialoga con las novelas que publiqué después, mucho en el plano de la lengua. Yo sigo haciendo una fuerte apuesta por trabajar esa materia. En los últimos tiempos es una lengua con menos citas a la antigüedad y al medioevo y al clasicismo, pero sigue siendo una lengua barroca. Y después, en cuanto a lo temático, yo creo que una persona, por ende un escritor, no tiene muchas obsesiones en la vida. Uno tiene 3, 4 obsesiones y si es, en el fondo uno tiene una. La mía es la pesadilla, la pesadilla obsesiva sería estar inerme en manos de otro. Que cuando uno tiene ganas, si es por un ratito, puede ser precioso, pero como situación no consentida y constante, es lo peor que uno le puede pasar. Es como estar en un campo de concentración, o estar preso, o ser un niño con padres malos, o, bueno, millones de situaciones entre esas. Y me parece que mis personajes, en general, atraviesan alguna situación de esa índole, y en general también la atraviesan, la superan. Yo creo que los lectores pueden entender absolutamente todo. Cuando yo leo una novela alemana, yo, sin lugar a dudas, no vivo en Alemania, no tengo las maravillas que tienen los alemanes por nacer alemanes en Alemania, ni las ventajas, ni los beneficios, ni el orden, ni la democracia tan consolidada, ni nada de eso, y sin embargo la entiendo. Lo mismo me pasa con una novela francesa y lo mismo me pasa con una novela africana, cuya realidad es menos grata que la nuestra. Y sin embargo entiendo. Cuando leo Las mil y una noches, que fue escrita en otro planeta, casi ya, la entiendo. Y cuando leo La Ilíada, que fue escrita en otro planeta, de tanto que ha cambiado el mundo desde entonces, la entiendo. La obsesión de base es universal, cualquiera puede temer estar inerme en manos de otro cuando no tiene ganas, sea del país que sea, de la religión que sea, incluso un extraterrestre, si los hubiera, seguramente temería eso. La pobreza más o menos extrema me parece que es comprensible también para cualquiera, y si bien no hay villas, hay casas tomadas, y me parece que en ese sentido son cuestiones universales, ¿no? Y lo más local, como, no sé, la cumbia. Bueno, también tendrán en esos países músicas populares que sean escuchadas básicamente por la gente del pueblo. Me parece que puede ser leídas perfectamente, sin ningún problema, y me parece que les van a gustar mucho, que la lean.